Va a haber una segunda mesa, si no me equivoco, el 18 de junio. Va a estar Luis Chitarroni, todavía no me dijo cuál es el tema, pero seguramente va a ser interesante. Como sabrán ustedes, tenemos un blog también, Club de Traductores Literarios, al que acceden a través del Google, ponen eso y somos la primera opción. De muchas cosas somos la primera opción. Me repito, ¿no? Pero digo porque el señor es veterano visitante del club. Pero la cuestión es que ahí todos los días colgamos informaciones, colgamos también artículos y estas charlas que se graban y que se incluyen con el ítem de reunión del Club de Traductores. Ustedes la pueden encontrar en la columna de la derecha. Probablemente esta charla va a estar colgada el día de mañana. Entre las cosas que a mí me gusta hacer de vez en cuando es justamente traer gente que no sea directamente traductor o traductora, pero que tengan algo que decir a propósito del tema de la traducción. Ya hemos tenido acá gente que trabajó sobre historia y que nos contó cuáles eran los problemas que veían desde la historia en relación con la traducción. Hemos tenido en varias oportunidades también científicos que nos han contado justamente cuáles eran los problemas que encontraban en las traducciones científicas y por qué. Hemos tenido también en varias oportunidades gente de teatro, que si bien el teatro está ligado a la traducción, tratándose de una actividad de naturaleza performática, también está muy ligada al aquí y ahora y por lo tanto tiene una cantidad de particularidades que la traducción literaria no contempla. Y hoy, por primera vez, vamos a tener a alguien que viene del mundo del cine, que es Jorge Dana, acá a mi izquierda, quien, además de ser realizador, además de ser guionista y de haber hecho una serie de películas, también se ha ocupado de la parte pedagógica del cine. Durante muchos años ha enseñado tanto en París como en Londres. Jorge vive en Francia, en París, desde el año 69. Bueno, ya a medida que vayamos hablando, ustedes se van a enterar de más cosas. Y les comento que la razón por la cual está justamente en Buenos Aires no es solamente la charla de hoy. Nos hubiera encantado tener la plata para traerlo solo para la charla de hoy. Pero la verdad es que el 5 de junio, acá mismo, está presentando su primer novela. Es una persona que viene del cine, pero que ha escrito una novela en donde, si no me equivoco, el cine tiene mucho que ver también. Entonces, les dejo la invitación para el 5 de junio y pasamos a hablar con Jorge. Cuando Jorge termine, probablemente yo le haga alguna pregunta y después les paso la pelota a ustedes. Como digo siempre, no hablen hasta no recibir el micrófono, porque todo esto se está grabando, sobre todo para la gente que después lo ve desde otros lugares. Hemos tenido quejas, y Cristina normalmente lo escucha, y nos ha mandado en 2 o 3 oportunidades a la cámpora indicándonos que hubo gente que no habló claramente con el micrófono, así que por favor, es una mujer mayor, tengan la deferencia. ¿A mí? A vos. Bueno, ustedes saben que Jorge, o los que lo conocen un poco, es alguien muy convincente. O sea, cuando me dijo, ¿vas a venir a hablar en el Club de Traductores? Yo le dije, sí. El problema fue después de decir, ¿qué puedo decirle yo a gente que hace traducción? En la medida que, bueno, no es mi trabajo. Por supuesto, se me ocurrió que tendría que partir de aquello en lo cual me considero un poco legítimo, que conozco y que es el cine o la práctica del cine. Y voy a empezar con una cita de una película que además les recomiendo ver si pueden. Es una película que se llama La mujer de los 5 elefantes. ¿Alguien la vio? ¿Alguien oyó hablar? Bueno, es una película muy hermosa. Me fijé y creo que hay copia en castellano, que hizo un cineasta con un nombre de país del este, pero que es suizo, sobre Svetlana Geyer, que es la traductora de Dostoyevski al alemán.
Y esta mujer, que ahora debe tener casi 90 años, sigue traduciendo, y Los 5 elefantes son las 5 grandes novelas de Dostoyevski que ella traduce y retraduce desde hace años. Ahora está traduciendo El jugador y está traduciendo otra novela más, no me acuerdo cuál. Por supuesto, siempre lo único que tradujo fue Dostoyevski. Su vida es muy romanesca, tuvo una vida muy aventurosa, por decir. Bueno, verán la película, pero lo que es interesante es la manera como ella habla, cómo el realizador logró hacerla hablar de la traducción. Y él tuvo la inspiración de filmarla en situaciones cotidianas, lo más banales posibles. No la hizo hablar como una experta. Justamente ella misma dice que habría que trabajar siempre como si uno fuera un principiante. Entonces hay una escena, por eso quería empezar con esa imagen, porque yo les voy a hablar de traducir en imágenes y después voy a desviar hacia otras cosas que tienen que ver con una manera de, que yo podría decir, lo que yo encontré como para justificar el título del traductor oculto. Cuando yo puse como título del traductor oculto, seguramente estaba pensando dónde me voy a esconder hablando de traducción. Pero bueno, creo que lo voy a llegar a justificar. Ustedes me dirán si lo conseguí. En un momento dado ella está en su casa planchando unos manteles, unas sábanas. Y entonces piensa en voz alta, porque seguramente ya se acostumbró a la presencia del cineasta. Y ella dice, mire, texto y textil tienen la misma raíz. Y entonces dice, bueno, ve, cuando yo plancho, las fibras de algodón se enmarañan cuando uno las lava. Y después, cuando yo las plancho, deshago la maraña de las fibras, las coloco en su lugar. Y cuando uno traduce es un poco lo mismo. Uno empieza viendo esa trama enmarañada que uno trata de entender cómo va a ser y poco a poco traduciendo. Es como si uno planchara el texto y lo pusiera en orden y como si las fibras fueran ocupando cada uno a su lugar. A mí me pareció una imagen maravillosa. Y agrega algo más, dice, mi primer maestro de traducción me dijo que uno nunca tiene que traducir como si fuera un gusanito que va de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, que para traducir hay que levantar la nariz y husmear. Bueno, entonces, ¿por qué partí de esa imagen? Primero porque era de un film que me parece muy admirable y que les recomiendo, porque la traducción y su vida se enmarañan, digamos. Y por otro lado, porque cuando Jorge me preguntó, o me dijo si quería dar una charla, se me ocurrió que evidentemente había algo que podía partir de una cierta práctica que yo tenía, que es la siguiente. Un guión, de alguna manera, un guión de cine, es una manera de traducir palabras en imágenes. Un buen guionista logra hacer eso, es decir, escribe en tiempo presente y el material que da tiene que inmediatamente inspirar una imagen y posiblemente además hacerlo con una imagen. El mal guionista va a escribir una frase de tipo Pedro está triste. Bueno, el director le preguntaría, sí, ¿cómo lo muestro? ¿Cómo se ve que Pedro está triste? Para evitar, evidentemente, que Pedro agarre un pañuelo o alguna... ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? La acción que va a decir que Pedro. Entonces está ese lugar común de decir traducir en imágenes algo. Y en verdad el guión, a diferencia de un texto literario, que como se me ha dado de escribir los dos, ¿qué es un guión? Es un instrumento de trabajo, es un instrumento de pasaje. De alguna manera una traducción, algo que tiene que propiciar que lo que se está contando o relatando se vea en una imagen. Entonces ahora les doy un segundo ejemplo, que es el buen ejemplo de lo que a mí me parece haber traducido algo en imágenes. Posiblemente casi todos lo hayan visto, si no lo voy a contar. Es la secuencia de apertura de
La ventana indiscreta de Hitchcock. Pienso que algunos lo vieron, una película con James Stewart. Y la primera imagen muestra lo siguiente. La secuencia dura más o menos, la verdad que no me acuerdo exactamente, pero debe ser entre 38 y 42 segundos. Entonces se ve una imagen de un patio interior de un edificio, gran patio interior, de varios edificios que dan sobre un patio interior. Enfrente hay ventanas abiertas, con lo cual vemos que es verano, hace calor. La cámara muestra eso, que va a ser el centro de la escena, porque toda la película es alguien que está inmovilizado y que ve a través de la ventana. La cámara se desplaza, entra haciendo un movimiento y se ve una pierna enyesada. Una pierna enyesada, le firmaron el yeso, entonces se ve buena suerte Jeffries, con lo cual ya sabemos que el personaje se llama Jeffries. La cámara continúa, se lo ve a James Stewart, que es Jeffries, un poquito así como adormecido, ligeramente transpirado, con lo cual nos damos cuenta que es verano, además está el bullicio exterior y demás. La cámara continúa, es un solo movimiento, yo lo corto para relatarles. Se ve un aparato de fotos destruido, se ve una foto de como una rueda que viene hacia el objetivo, se ven otras fotos en la pared que muestran o nos hacen entender inmediatamente que es un fotógrafo que trabaja en situaciones aventurosas o situaciones de riesgo. Continúa el movimiento y se ve una foto de una mujer muy hermosa que es Grace Kelly, cuadrada, y termina el movimiento sobre no me acuerdo ahora sinceramente si es Vogue o Vanity Fair, una revista con ella en la tapa como modelo. Eso dura, creo que ni siquiera llega a 42 segundos. Es decir, que ya sabemos todo por qué él está sentado. Él está sentado en una silla. Entonces, ¿por qué él está inmovilizado? ¿Cuál es su actividad? ¿Cómo se llama? Y que tiene una novia que es más bien lo contrario de lo que es él, digamos, o por lo menos que pertenece al mundo de la moda de una cierta frivolidad. La novela en la cual está basada el libro es una novela de Cornell Woolrich, también lo llaman William Arish, él filmaba con los dos nombres, es un gran autor de novela negra. Bueno, eso toma unas ciertas, no me acuerdo, hace mucho que no leí novela, pero toma unas cuantas páginas saber todo eso. Y aquí en 39 segundos está todo dado. Ese es el buen ejemplo de traducir en imágenes. Un mal director, o por lo menos un director menos afortunado, seguramente hubiera tomado lo que se llama una serie de secuencias para mostrarnos o contarnos, o quizá en un diálogo. Bueno, hay varios malos ejemplos de cómo se hubiera hecho esto. De alguna manera, entonces, yo les quería hablar de esa relación que hay que hubo desde el inicio, y ahora vamos a ir más lejos en la historia, entre la palabra, la imagen y el cine. Y siempre fue una constante traducción. Cuando el cine empezó, les voy a hacer un poquito de historia, pero rápido para no ser aburrido. Cuando empieza el cine en 1898, todos conocen la famosa anécdota, los hermanos Lumière, que filman el tren que sale de la estación, la gente que... Sí, ese es un parámetro del cine que empezaba y que hubiera podido dar un cierto tipo de cine. En ese momento, esa beta hubiera sido un cine... Lo que ellos soñaban era que el cine sirviera a la investigación científica, de alguna manera. Pero hay otra beta del cine, que es la que dio el cine narrativo, que yo creo, esto es al pasar, que es la consecuencia de todo un largo movimiento del siglo XIX, que está en todas las novelas del siglo XIX, y que es, entre otras cosas, el hecho de que, digamos, que la burguesía naciente, por primera vez, tiene la fantasía de poder escapar a la muerte. De alguna manera el cine también es una manera de decir, mire, usted puede perpetrar en imagen a alguien. Los primeros descubridores de Menis, que es un francés, la idea es,
yo le puedo hacer un retrato viviente de alguien que cuando muera quedará ahí en el recuerdo. Es una fantasía, pero digamos, cuando empieza el cine, inevitablemente en Francia, Inglaterra, Estados Unidos de una cierta manera con Edison, pero Edison que es un capítulo aparte. ¿Cómo contar una historia con eso? ¿Cómo contar, cómo traducir en imágenes una historia? Y hubo un movimiento que fue el contrario del que acabo de contar con el guión. Las primeras imágenes eran cómo hacer para contar una historia con algo que es discontinuo. Yo tengo una imagen, después otra imagen. Hay que ponerse en el momento en el cual los primeros espectadores no saben nada. Nunca vieron una imagen en movimiento y nunca vieron dos puestas en relación. Y además, ese primer cine era un cine que se desarrolló en las ferias itinerantes. El cine se desarrolló un poco, hago una mala comparación, no es mala, pero un poquito... El cine tiene algo como el tango, se desarrolló en los márgenes. Por varias razones, entre otras, primero porque la burguesía ilustrada lo consideraba un poquito como algo que era, bueno, un nuevo entretenimiento. Hay que ver, hay unas páginas hermosas, no me acordé de traer la citación de Proust hablando de eso, a pesar de que él era un apasionado de la linterna mágica, que es uno de los grandes antecedentes del cine. Entonces, y también hubo en Francia sobre todo, yo les voy a hablar bastante de Francia rápidamente, algo que condicionó eso. En el 1897 se hace lo que se llama el Bazar de la Caridad, toda la gran aristocracia francesa hacía una especie de gran fiesta de caridad. Y llevaron este nuevo descubrimiento que era el cine como una atracción. Y en ese momento el film, todas las películas eran en nitrato. Bueno, se produjo un incendio terrible, murieron no sé cuántas personas, y entonces quedó como un objeto diabolizado. Los únicos que empezaron a comprar eso, eran la gente que tenía atracciones en las ferias de atracciones, en las kermeses que se desplazaban por todo el país. Un poco como era antes aquí el parque de atracciones o el Ital Park, o no sé si ahora hay todavía algo, hace mucho que no sé si hay el equivalente. Pero eso hizo que esos primeros cineastas, en realidad tampoco venían de ningún universo ni del teatro ni más. Después hubo una tentativa que se llamó el film d'art, pero ahí eran tipos que compraban esto como para agregarlo a sus otras atracciones. O algunos que ya tenían alguna atracción que tenía que ver con la prestidigitación, la fantasmagoría, se podían hacer aparecer y desaparecer personas, había ese tipo de trabajo. Y esto era una nueva atracción. Muy, muy pronto empieza el problema, ¿cómo se cuenta una historia con esto, no? Entonces hubo dos primeras soluciones. Una era, que ustedes habrán visto, la persecución. Alguien corre atrás de alguien, pero fue alguien corre atrás de alguien, 200 personas corren atrás de uno, melones aparecen en la ciudad, bueno, es decir, todo tipo de persecuciones. ¿Por qué? Porque si alguien veía un plano de alguien que corre, un segundo plano de alguien que corre y después los veo a los dos, sé que están corriendo uno atrás del otro. Es el primer género cinematográfico, uno de los dos primeros es la persecución. Eso va a dar, más tarde, el film de suspenso, el policial, es lo mismo, es la misma base. La otra solución que encontraron, que es una solución que se encuentra siempre en algún tipo de relato, es lo que yo llamo la pasión. Digamos, el ejemplo más clásico es la pasión de Jesucristo. Entonces, ¿qué hacían? En un plano tenían el nacimiento, un segundo plano un sermón, el tercer plano, como todo el mundo, o por lo menos muchos habían ido al catecismo y demás, llenaban lo que no estaba en la pantalla y construían un relato imaginario. Porque en realidad todo el esfuerzo del cine fue que un espectador, cada vez que va al cine, lo cual nos pasa a todos hoy, ya llevamos el relato a la película. En realidad, muchas veces
Yo creo que cada espectador ve una película diferente, con lo que él ve y con lo que él lleva. Bueno, hasta ahí ustedes ahora te estarán preguntando qué tiene que ver con la traducción. Yo les voy a decir, el cine mudo de esos primeros años, que son solo 10 años, el cine mudo, que llegó hasta los años 20, fue mudo, pero nunca fue silencioso. Siempre hubo palabra en el cine mudo y música, muy importante. Es decir, muy rápido se filmaba, no solo con música en la sala, lo que se cuenta del pianito que ilustraba. A veces había piano, a veces había una orquesta sinfónica, a veces había una orquesta, un cuarteto, un poco más tarde. Pero en esta primera época lo que había era un traductor oculto, ese del cual les voy a hablar y que es capital en la historia del cine, y es un traductor. ¿El traductor era quién? En Francia lo llamaron el bonimenteur, era el que estaba en la entrada de la barraca de feria y decía, va a haber tal cosa, va a haber tal película y demás. Y durante la película era el que traducía lo que pasaba, porque a pesar de que se hiciera una persecución, no siempre se entendía que alguien estaba persiguiendo. Hay que pensar que esa gente, casi todos eran, o pocos, o muchos eran analfabetos. Era un público extremadamente popular. Mezclado estaban los apaches, los ladrones. Es un cine bullicioso, de una gran felicidad, el primer burlesque francés, donde los ladrones triunfan y pierden los gendarmes. Es todo lo contrario de lo que va a pasar más tarde y todo lo contrario del burlesque americano, que tiene alguna forma de moralidad. Esa amoralidad, digamos, tenía que ver también con este personaje, que no solo traducía y contaba. El boniment en francés, que también quería decir bon y ment, es decir, bueno y mentir, era una expresión que venía un poco del argot de el gran Houdini, por ejemplo, de los grandes prestidigitadores. Y ellos insistían, el boniment no es una narración, no es una descripción, no es un sermón, es una fábula que se cuenta para que el acto de prestidigitación sea más verídico y eficaz. Es decir, es una manera de ir traduciendo algo y llevando al espectador. En Francia se llamó el bonimenteur, que es una hermosísima palabra, de la cual justamente cuando escribí la novela había una cosa con eso y nunca pude encontrar una traducción que me resultara feliz. Quizá algo que podría haberse acercado era camelero, pero para nosotros tiene una connotación un poco negativa. En cada país tuvo un nombre diferente y también eso indica un poco cómo se desarrolló el cine de cada país. En Francia es el bonimenteur porque era el tipo de la feria, era el tipo de la kermés, digamos, porque feria por ahí, era el que animaba, era el que tenía todo el pasado de todos los que habían hecho fantasmagoría, desapariciones. En el siglo XVIII hubo una playa de eso. Y también de lo que fue la linterna mágica, que fue un maravilloso instrumento de pedagogía, de animación y demás. Todo eso se reúne en este personaje que muy rápido es a la vez el que traduce el film, pero el que lo hace también. Los primeros cineastas eran tan analfabetos como los espectadores. Por eso los films tienen una especie de felicidad. A mí me hubiera gustado mucho poder mostrarle film y comentárselos, porque es realmente muy inesperado, una gran modernidad también. En Alemania tiene otro nombre que no sabría traducir. ¿Sos traductor del alemán? No. En España se llamó El Explicador, que también le da otra connotación. Tengo varias traducciones, a ver si me acuerdo. Bueno, en iraní se llamó Turjuman, que tiene algo que ver con el hombre que hace magia. Y hay una cosa en Rusia, que en un momento se llamaba agitateur.
en ese momento, en la Unión Soviética. Y en Japón, con una particularidad, hay dos lugares, uno en Japón, donde el personaje que se llama el Benshi dura hasta los años... En Japón el sonoro fue tardío, y además algunos primeros realizadores japoneses como Ozu siguen haciendo film mudo en el medio ya del parlante. Llega hasta los años 35 el Benshi. ¿Por qué? Porque se había desarrollado un arte tal del Benshi, como saben hacer en Japón, un arte donde se muestra el artificio, que en realidad la gente iba al cine a ver tal Benshi o tal Benshi. No iban a ver la película, iban a ver el Benshi. Bueno, pero fue más allá el traductor, el bonimenteur, el explicador. Fue el primero que permitió que los espectadores comprendiesen el código del cine. ¿Qué quiero decir? Voy a dar un ejemplo de una figura. Campo contra campo. ¿Qué quiere? Pedro mira en la pantalla a la derecha y Luisa mira a la izquierda. Eso es una situación que ustedes han visto en primer plano, una cara mira a la derecha y ustedes inmediatamente dicen, se están mirando. Es una figura muy fundamental para el cine, muy temprano aparece. También fundamental porque el único puente entre esas dos miradas es el espectador. De tal manera que él a la vez es el receptor y el que proyecta. De tal manera que cuando el proyector pasa a estar atrás, en la sala ya oscura, esas dos miradas que se cruzan crean un espacio envolvente en el cual el espectador se encuentra involucrado. De tal manera que él es una especie de deus ex machina que está también recreando lo que pasa en la pantalla. Bueno, ¿cómo iban a entender al principio cuando ponían una cara que mira a la izquierda o otra a la derecha que se estaban mirando? Y estaba este traductor oculto que decían, Pedro mira a Luisa. Porque además no es que describía, él había grandes relatores bonimenteur y agregaban, y en este momento, bueno, todo eso. Hay documentos escritos, había algunos que los preparaban, hay gente que trabajó, yo trabajé bastante sobre eso en algún momento porque me apasionaba. Es decir que de alguna manera, ya desde el principio estaba esa relación entre el texto y la imagen, el texto oral, el texto escrito. Agrego, él también era un verdadero traductor, porque cuando un poco más tarde llegaba la película de Escandinavia, con tipos que estaban, qué sé yo, en un trineo o en nieve, bueno, si no se entendía mucho, él lo adaptaba a algo regional. Entonces decía, bueno, aquí estamos cerca de Grenoble, y donde, como ustedes saben, se come tal queso. ¿Qué importa? Él traducía y adaptaba el texto a características nacionales. Bueno, yo pienso que el cine es una traducción interminable, porque la relación es constante. Nosotros pensamos con palabras y constantemente hay esa relación de pensar con palabras, el mental, que no para nunca, como todos sabemos. Es decir, en el cine mudo está esa relación entre la palabra, el silencio, porque había silencio, pero había palabra, había música, y la imagen. Por eso, no voy a dar un juicio de valor, pero creo que si uno quiere entender un poco alguna particularidad del cine como posibilidad de escritura, tiene que pasar un poquito por alguna observación del cine mudo, porque es ahí donde realmente se hacía el esfuerzo de traducir en imágenes. Hitchcock, en la escena que les conté al principio, era un director que venía del cine mudo y por eso tenía esa capacidad de síntesis impresionante. Hay otros que no, que bueno, tienen o también se puede ser un buen cineasta y hacer diálogos, pero no es la especificidad. De alguna manera, ese personaje que de alguna manera siempre fue como a la vez traductor, hacedor, duró hasta los años 15.
En el momento que empiezan a aparecer, en realidad hay un movimiento que hace que ese cine popular, el cine del margen, le pasa un poco como efectivamente le pasó al tango también. Cuando adquiere un cierto prestigio, al mismo tiempo cambia la arquitectura, se empiezan a construir lo que se conocen como los palacios del cine. Ese público no iba a entrar en un lugar con alfombra roja, no era el lugar de ellos, no les interesaba. No podían hacer lo que hacían mientras veían las películas, que era fumar, ruido. Era muy difícil ver películas en 1902, hacía mal a los ojos. Bueno, ahora también. Claro, es que ahora hay un movimiento muy... claro, están recuperando el cine mudo. Los teléfonos celulares. Bueno, entonces, eso, porque hay gente que sospecha otra cosa, en realidad es un proceso de culturalización muy importante, es decir, volver a lo genuino. Lamentablemente. Bueno, cuando se construyen los primeros cines, los primeros palacios que conocemos, y que ya se arma el dispositivo, un poco como les conté, el proyector pasa a estar atrás, insonorizado, se disimula todo el dispositivo, entonces ahí el espectador puede identificarse en eso que es la identificación del cine tan diferente de la del teatro, justamente porque él está en un espacio que lo incluye, no está mirando algo que está enfrente de él está dentro. Tiende a desaparecer este personaje del traductor, pero simplemente queda en un lugar, en la música, porque no había película sin música. Y la música era de alguna manera, basta con ver cómo trabajaban algunas de las particiones, era la manera también, no solo de sostener, por supuesto, de ilustrar, no, también tendía a dar como una traducción, a hacer alguna citación de algún tema conocido, es decir, a crear un espacio propicio. Hay que saber que también se filmaba con música, es decir, cuando los actores actuaban, generalmente había una orquesta que estaba tocando para que estuvieran en el ritmo de la acción y de la situación. Bueno, entonces ese es el traductor oculto del cual les quería hablar del cine. No voy a darles otros detalles históricos. Ahora vuelvo sobre mí, porque yo partí de mi experiencia como guionista, las veces que me ha tocado, el cine y lo que puedo contarles de lo que me parece ser como una traducción constante, está siempre en juego eso. Lamentablemente, además, la crítica del cine generalmente, voy a ser un poco polémico, solo saben hacerla con palabras. No es que tendrían que hacerla con imágenes, a veces no es posible, pero muy pocas veces un crítico de cine sabe hablar de la imagen. Cuentan, resumen el cuento de la película generalmente. El 95% de la crítica de cine es eso, resumir además generalmente reciben el resumen, pero no importa, pero hay una gran diferencia entre cierta crítica literaria que puede hablar de un texto, puede hablar con pertinencia de la puntuación y demás. Cuando yo digo, pues no hacen lo mismo del cine. No, eso es la técnica. ¿Cómo la técnica? Eso es la escritura del cine, la misma la imagen. Pero eso es otra polémica que no vamos a hacer ahora. Después, como tema de traductor oculto, se me ocurrió mi propia experiencia, no porque quiera hablar de mí, que no tiene mucha importancia, que fue cuando me lancé a escribir esta novela. Yo hace más de 40 años que vivo en París, con todo lo que eso acarrea con la relación de su propia lengua. Es decir, hay a la vez una pérdida, a la vez una... Perdón, me dije mucho. Y cuando empecé a escribir la novela me acordé de una anécdota de Elías Canetti, que cuenta que Elías Canetti de chico, su lengua, primera lengua es el alemán, y de chico tiene que ir a vivir a Inglaterra con la madre por circunstancias. Y él tenía ataques de alemán, lo llama. Entonces, porque tenía mucho miedo de olvidarse del alemán.
y se encerraba en un cuarto y anotaba sustantivos, nada más, ni adjetivos ni verbos. Él quería anotar sustantivos, claro, lo más material, las cosas. Y anotaba. Yo me acordé de eso porque cuando dije, bueno, voy a escribir, tenía un tema, y tenía ganas, no se me pasó por la cabeza que iba a escribir en francés. Muchos amigos me dicen, ¿por qué no escribís en francés? Si estás acá, ¿por qué no escribís en francés? Y he ganado mi vida escribiendo en francés, guiones y demás, pero era como ponerme un disfraz, era como algo que no iba. Pero a la vez, escribir en castellano implicaba volver hacia un lugar que de alguna manera tampoco, no lo había perdido, pero cuando escribía una frase, ¡paf!, saltaba el galicismo, o ¡paf!, venía la palabra tan apropiada, pero que era en francés. Entonces, de alguna manera, escribí una novela, por supuesto trabajé bastante para eso, pero en muchas situaciones me decía, estoy escribiendo y a la vez estoy haciendo lo contrario de un traductor. Es decir, estoy volviendo a la lengua de origen, que era una situación interesante para mí. Interesante y a veces también estresante, como se dice, porque me leía y a veces inclusive se me han escapado cosas. Como todos nosotros, cuando escribimos tenemos un lector o dos que le das a leer y me decía, ahí eso. Claro, cuando me lo decían me parecía evidente, pero a veces no tanto. O la palabra que uno escribe y dice, ¿se dice así o estoy...? Bueno, todo eso. Vivir afuera y escribir, y a la vez eso me llevó a una interrogación, a una pregunta que te voy a hacer, además, porque sé que hay uno de los ejemplos que es un escritor que te gusta mucho. ¿Cómo hicieron o cómo hacen los escritores Conrad? Porque Conrad no escribe en traducido, escribe en maravilloso inglés. Pero ¿cuál fue el momento? ¿Qué fue lo que hizo que escribiera en inglés? Por supuesto podemos decir circunstancias de la vida, pero hay algo más. Hay algo que nunca leí nada sobre ese momento de pasaje, y hay varios ejemplos, ¿no? Sí, Nabokov, Conrad. Incluso Cabrera Infante en los últimos tiempos, Beckett. Beckett es un caso porque además Beckett quería borrar de haber escrito en inglés, no quería saber nada. Pero él dice, Beckett es el único que da alguna pista. Bueno, Beckett no solamente da una pista, sino que lo que hace es confesar directamente que lo que él quería era eliminar todo tipo de marca del inglés y todo tipo de marca del estilo para, en todo caso, escribir en una lengua en la que él no conociera cuál era el estilo. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que un amigo común nuestro, Arnaldo Calveira, el poeta, sí, una vez me dijo en una entrevista que le hice y que la verdad que era bastante fascinante. Hacía más de 35 años que estaba viviendo en Francia y yo le pregunté, ¿y por qué no escribiste nunca en francés? Me dice, porque no conozco la temperatura de las palabras. Sí, y es verdad. Y bueno, verdad. Realmente los franceses suelen ser muy atentos a aquellos que escriban en su idioma, justamente porque consideran que su idioma es muy difícil, de hecho lo es, y es así como, por ejemplo, un escritor mediocre como Bianchiotti llega a la Academia francesa. Sí. Bueno, ahora, Valéry Giscard d'Estaing también llegó así. Bueno, la cuestión es que el caso de Conrad a mí me parece que es el más extraordinario de todos. Sí, es increíble. Porque es probablemente uno de los mejores escritores de lengua inglesa de todas las épocas, ese es el tema. Siendo polaco. Bueno, supongamos que los milagros existen, es toda la explicación que podría dar. Es posible, pero me interesó, estando en el caso casi opuesto, es decir, haciendo el camino opuesto, ¿qué hacía? ¿Cuál había sido? Es decir, yo no hubiera dicho como Arnaldo,
Primero porque yo fui mucho más joven, yo llegué muy joven en Francia, entonces de alguna manera, pero no es mi lengua. Y Arnaldo siempre guardó con mucha fervor el español. Entre paréntesis, Arnaldo es entrerriano, oriundo de Mansilla, que es un pueblo cerca de Concepción del Uruguay, si no me equivoco, y en los 35, ya son casi 50 ahora, 50. En los casi 50 años que vive en Francia, no perdió no solamente el acento ni el vocabulario, sino que hizo un culto de todo eso, y buena parte de lo que él escribe está escrito en función de ese mismo tipo de cosas. Con lo cual, cuando uno lo escucha hablar, parece que nunca hubiera salido de su Entre Ríos natal. No es como esos argentinos que de pronto, y lo cito a Bianchiotti, cuando uno le pregunta algo dicen, es posible. Sí. Bueno, esto que acaba de decir Jorge, voy a terminar con eso porque creo que me excedí de los... No, por favor. Esto que acaba de decir Jorge es un poquito la cuarta parte de la cual les iba a hablar, que era también... Es decir, me dividí en 4 partes, dije lo del cine, después dije voy a partir de una experiencia personal, y que también es otra cosa que quizá les interese, que es, tiene que ver con lo que les estaba contando, de hablar, y que es esa especie de lengua de los que hace mucho que vivimos afuera y hablamos entre nosotros. Es decir, cuando nos encontramos, que no es como el Spanglish, por ejemplo, que es como una lengua creada y todo. No, es una lengua, yo tengo, la imagen que tengo siempre es, no sé si conocen los dibujitos animados de Tex Avery, que están siempre los personajes, y siempre como que nos estamos agarrando de una palabra, de una en castellano, otra en francés, y bueno, pero nos entendemos perfectamente. Y con una gran libertad pasamos de una palabra a la otra. Están evidentemente los que hablan una especie de jeringosa imposible, pero no es eso, sino es el camino más corto. Entonces los otros días llamo a un amigo que Jorge conoce y él es uno de los que particularmente mezcla todo. Y estaba apurado y le digo, ¿qué estás haciendo? No, perdóname, te llamo, estoy sacando la pubela. Y yo me quedé un instante, la pubela es la basura, ¿no? El bolsillo. Tuve una fracción de un segundo que no sabía de qué estaba haciendo, pero después entendí perfectamente. Bueno, como eso hay muchísimos ejemplos, algunos son graciosos porque se llega. Yo conozco uno, el padre de un conocido mío, francés, viviendo en la Argentina por más de 50 años. ¿Qué me dijiste? No, otro. Cuando, por ejemplo, manejaba el auto y quería putear a alguien, le decía, boludo va. Boludo va. Usaba el va, supuestamente del francés, después de boludo, para... Bueno, eso es claro. Lo más difícil de vivir afuera, y yo hace 42 años, lo más difícil es lograr putear en la lengua de origen. A mí en francés no me sale en el auto. Y evidentemente los otros se darán cuenta que estoy enojado, pero bueno, yo les estoy diciendo las peores insanidades, pero no. Pero es muy difícil que me salga, porque lo primero que me sale es la bueno, todo eso. O sea que creo que eso también merecería un capítulo aparte, el insulto en el extranjero es muy difícil. Y a pesar de que sé todos los insultos en francés, en el momento de la acción no sale. Con Marilú, que es una amiga, Marilú Marini, hablamos mucho de eso, porque como ella tiene que actuar y que para actuar se tuvo que aplicar mucho en hablar lo mejor posible el francés, y cuando estamos sueltos hablando entre nosotros, bueno, qué sé yo, vienen las palabras mezcladas. Y de alguna manera tengo la impresión que todos los que vivimos afuera vivimos con un traductor incorporado. Por eso decía también que es un traductor oculto. Estamos traduciendo de uno al otro todo el tiempo. Y no perdemos ninguna de las dos lenguas, no que hayamos perdido la lengua. Evidentemente, para ponerse a escribir sí hay que trabajar. Yo tuve que trabajar bastante. No sé si el resultado estará, pero en todo caso tuve que trabajar la lengua. Y además decidí incorporarlo, la restricción, como diría el Ulipo. Dije, no, la incorporo también. Sí.
Una cosa que te quería preguntar en función de todo esto y que me parece que nos lleva de nuevo al tema del cine. Sí. Cuando vos, por ejemplo, estás trabajando y estás trabajando con otras personas, trátese de actores, trátese de técnicos o lo que sea, y vos tenés que dar una indicación vinculada justamente a algo que vos sabés muy claramente en castellano cómo viene, pero que no necesariamente tenés la temperatura, como diría Arnaldo, en francés. A mí me pasaría al revés, porque yo todo el cine lo aprendí, es decir, mi escuela de cine la hice en francés, Ajá. el cine está incorporado en francés. Ajá. Es decir, cuando vine aquí tuve que hablar alguna vez, por ejemplo, y además que hay palabras francesas intraducibles. Decir voy a hacer un raccord. Un raccord es como pegan dos planos, pero no es solamente cómo pegan, porque no podría decir es un corte, no. Un raccord es cómo pegan y cómo pegan bien, cómo se pasa de manera fluida de uno al otro. La palabra, y bueno, y ponerse a trabajar cotidianamente me pasó al revés. Voy a contar una anécdota que no es exactamente de filmación, pero en el 73, yo hacía poco que estaba en Francia, pero había hecho la escuela de cine, entonces me había zambullido, había conocido a Henri Langlois en la Cinemateca, es decir, bueno, como cuando uno está apasionado por algo, había hecho todo ese aprendizaje. Y en ese año yo vine aquí a hacer un cortometraje y también venía un semiólogo del cine, del cual yo había sido también alumno, que se llamaba Christian Metz. Un grupo de amigos, Oscar Stein, Belicio Verón, lo habían traído, yo conocía muy bien a Cristian, entonces ¿qué era lo más indicado? Cuando Cristian empezó a hablar, que yo fuera su traductor. Y había mucha gente, en ese momento era muy prestigioso, yo empiezo a traducir y él dice, no sé, hay alguien que le hace una pregunta un poco retorcida, él dice, a mí me parece que esas teorías, son très naïfs, son muy ingenuas. Pero yo que estaba traduciendo dije, ingenuas, no me salió naturalmente, dije, son teorías muy naivas. Y había un amigo que se llamaba Alberto Fischer en el público y un tipo al lado dijo, pero este tipo no sabe hablar francés. Y Alberto le dijo, no, yo creo que se está olvidando del castellano. Pasar en el cine de una lengua a otra es muy difícil porque los términos no coinciden. En general lo que uno hace cuando es usar el inglés, que es como un poquito más universal. Pero el francés particularmente tiene términos muy precisos. Por ejemplo, ¿por qué ciertas cosas se crearon en francés, no en inglés? El découpage. Hacer un découpage, ¿qué es? Uno tiene un guión y entonces uno después lo va a poner en imágenes, es decir, va a decir, hago un primer plano, segundo plano, plano general, que se llama realmente un guión técnico, podría llamarse también. Pero decoupage no es guión técnico. Decoupage, hay una intención artística en el decoupage, que no hay en el guión técnico, que es un corte para que todo el mundo utilice y sepamos de qué estamos hablando. El decoupage es la escritura del cineasta. Y eso no se traduce, es imposible de traducir. Por supuesto, esto no quiere decir que el que no tiene esa palabra no lo pueda hacer, pero es frustrante no tener esa sutileza. Hay muchas palabras que tienen que ver con eso, con que de alguna manera un momento, y vuelvo a aquel momento de los primeros en el cine, en que hubo una adecuación entre el analfabeto y el arte analfabeto. Y eso hizo que eso se transformara en algo artístico. No el film d'art, que fue una invención que hubo en un momento dado donde grandes actores de la comedia francesa hacían la muerte del Duc de Guise, un aburrimiento y de un academismo insoportable. No, el arte del cine se desarrolló en el margen con el traductor oculto del cual les hablaba. Y ese lenguaje se creó ahí, curiosamente, porque era un lenguaje que ya existía en todo lo que fue un gran arte, que fue, y que es la prehistoria del cine, que fue todo lo que viene desde la cámara oscura, Athanasius Kircher, todos los grandes descubrimientos de física, de óptica, la linterna mágica que usaba a la vez la iglesia para
contra el alcoholismo, para hacer campañas morales y a la vez para las narraciones. Y los grandes creadores de lo que se llamaba la fantasmagoría. Hay un tipo que se hacía llamar Robertson, cuyas memorias son maravillosas. Él era un físico, pero a la vez quería hacer como los grandes, como hoy David Copperfield, digamos, los grandes prestidigitadores, y hacía espectáculos en el siglo XVIII, que iba a la corte, pero entonces fueron creando toda una suma de saber, que en realidad el cine, que es un arte un poco rantifuso cuando empieza, algo lo estaba sosteniendo. Tiene que ver con todo eso. Yo tengo una última pregunta antes de pasar la palabra al público, y es algo que te estaba comentando el otro día, justamente, cuando te dije que la primera película que había visto en España, cuando fui en el año 78 a España, lo primero que hice fue tratar de ir a ver películas que no estaban prohibidas en la Argentina y que no se pasaban en los cines. Una de ellas, aunque parezca increíble hoy, era Escenas de la vida conyugal de Bergman, y yo no sabía que las películas en España se doblaban al castellano. Todo se dobla. Todo se dobla. Entonces lo primero que escucho, si no me equivoco, una de las primeras escenas era una escena de una violación, en donde uno de los violadores, en castellano, absolutamente inoxidable, le dice a Lee Bullman: quítate esas bragas. Entonces, la sensación de ver a Lee Bullman y ver todo tan escandinavo y un tipo diciéndote quítate esas bragas, realmente resultaba no solamente chocante, sino que no te permitía entrar en la cuestión. Sí. ¿Qué pasa entonces justamente? O sea, ¿con el doblaje? No me refiero al doblaje, sino en muchas películas, cuando vos estás contando una determinada realidad, es una realidad que es completamente ajena al espectador. Y muchas veces la traducción de la película intenta de alguna manera simplificar aquello que para un espectador local está mucho más lleno de sentido o es mucho más complejo. Volviendo a las películas escandinavas, a mí siempre me llamó la atención que cuando uno veía las películas viejas de Bergman acá, el actor hablaba 5 minutos seguidos y el subtitulado decía sí. Hay varios problemas ahí. Bueno, el doblaje es una plaga, pero en España e Italia prácticamente no hay películas en versión original. También por una cuestión de sindicatos, está impuesto en el sindicato de gente que hace doblaje. Es muy difícil, muy pocas películas en versión original. En Francia está siempre la opción, versión francesa o versión original. Bueno, es una vieja polémica, ¿no? Evidentemente todo cinéfilo prefiere la versión original. Pero también hay un arte del subtitulado, es muy difícil. Tuvimos a Miguel Wald acá, que es un especialista en subtitulado, donde dio justamente una charla explicando los problemas que planteaba el subtitulado. Claro, es un arte primero porque uno está limitado por el tiempo del subtítulo. Es decir, para que la gente tenga tiempo de leer, hay que hacer un subtítulo conciso, y a veces efectivamente alguien se mandó inclusive con un discurso muy largo, si uno bombardea de subtítulos, la persona no puede ver la pantalla, hay que encontrar todo un equilibrio. No, hay un gran arte del subtitulado. Por eso generalmente las películas que están hechas con un cierto presupuesto están mejor subtituladas que películas que a veces están hechas con poco presupuesto. El subtitulado es más barato y es un desastre. Bueno, eso es así. Pero hay otra cosa, es cierto también, es muy difícil. Vos contabas esta anécdota de fin de Bergman. En la época que íbamos... Bueno, es difícil a la vez, por supuesto, cuando los que éramos, me incluyo, porque lo fui, ahora quizá un poco menos, los cinéfilos talibanes, íbamos a la Cinemateca Francesa a ver una película checa con subtítulos en yugoslavo y sin traducción. Y la verdad que siempre entendíamos de qué se trataba. Es decir, si uno hace el esfuerzo, entendíamos, pero también había veces, en ese glorioso desorden que era la Cinemateca,
la película japonesa traducida de manera instantánea por una persona deliciosa, llamaba Hiroko Govarts, me acuerdo, pero que apenas hablaba francés. Entonces teníamos todo, a Toshiro Mifune enojadísimo como samurái, no sé qué estaba por diciendo, y ella decía, il dit qu'il va tuer. Bueno, y eso era los 10 minutos, dijo que lo va a matar. Bueno, eso es muy difícil. Creo que muchas veces yo admiro mucho a algunos subtituladores, porque logran dar, vos decís una película escandinava, bueno, es cierto que la imagen a veces ayuda. La música, cuando uno ve muchas películas, se te va pegando la musicalidad. Yo no lo voy a hacer ahora, pero les podría hacer muchas imitaciones de películas japonesas, el samurái enojado, perdón, ¿por qué la geisha. ¿Por qué no lo vas a hacer ahora no, porque lo filman. Si no la geisha sumisa, puedo hacerlo. Pero era porque veíamos, en aquel momento me acuerdo que había habido una gran retrospectiva, 50 años de cine japonés. Bueno, y con esa voracidad uno veía 5 películas por día, todas, y la mayoría no tenían subtítulos. En aquella época era mucho más difícil si venía una copia original subtitular. No había compu, no había nada. O sea que había que mandar al laboratorio, costaba muchísimo y no se podía hacer. Pero ese es un tema complicado. Yo particularmente, por supuesto, prefiero la versión original. Creo que nada reemplaza, es mejor no entender que no escuchar. Bueno, conocen quizá el famoso artículo de Borges sobre el doblaje en el cine. Hay un artículo maravilloso, muy gracioso, donde él está totalmente contra el doblaje, en un momento que querían imponer que fuera nada, y dice, y gracias a esta gran iniciativa podremos ver a Greta Garbo con la voz de Aldonza Lorenzo. Es muy lindo ese artículo. Edgardo Kosarinski escribió un libro sobre Borges, sobre el cine, y ahí está el artículo, pero también se puede encontrar separado. Sí. Es un muy divertido como artículo, muy polémico, por supuesto. Bueno, ahora viene la parte donde el trabajo lo hacen ustedes, entonces, como decimos siempre, esperen a recibir el micrófono, y si no levanta la mano alguien, en un minuto nombro voluntario. Antes, simplemente, disculpen si fue un poco cosido a mano, porque tenía que encontrar la manera de ir pasando de un tema al otro con algo que tuviese que ver con la traducción. Espero que no haya sido muy disparatado. A ver. Hola. Hola, buenas noches, mi nombre es Silvia. Bueno, hola, ya le dije que vengo de Brasil, entonces comparto ese problema de la eterna traducción y realmente lo confirmo. Me gustó mucho la charla y mi pregunta es, no tanto una pregunta, pero primero una observación. Yo creo que tiene mucho que ver realmente la traducción del cine, creo que me pareció muy interesante esa de traducción de imágenes. Y si vamos a volver al texto, en verdad, cuando empezamos nosotros a escribir, la idea era muchas veces traducir en texto la imagen que veíamos. Entonces uno tiene descripciones largas o de situaciones o de cosas. Y entonces lo que hacemos cuando vemos un cine es transformar un guión que está escrito en imágenes. Entonces realmente creo que tiene todo a ver. Pero mi pregunta es otra. Mi pregunta es, me pareció muy interesante esa cosa del Bonimenter, no la conocía. Realmente, además de traductores, realmente como usted dijo, si era así, eran bastante adaptadores también. La pregunta que me gustaría hacer era si ellos tenían, por ejemplo, cuando venían, como usted dijo, una película de Escandinavia con nieve, con qué sé yo, ellos se guiaban por algo, ellos tenían como un mini resumen que recibían, esa es la pregunta. Bueno, en esos primeros años las películas eran muy cortas, se hacían películas cortas porque la bobina era, después se empiezan a pegar, pero digamos eran películas de 3, 4 minutos como mucho. Sí, a veces tenían alguna guía, pero no, yo estoy intuyendo, raramente la respetaban.
Es decir, había una gran libertad. Pero por supuesto podían tener guías. Me olvidé de decirles que también había otro género, otra manera de hacer, que eran las falsas actualidades. Es decir, podríamos decir, la revolución de los Boers. Entonces alguien filmaba sin, digamos, unos tipos, ropa china y demás, y lo presentaban como una actualidad. Pero no era para falsear la realidad, sino también era una manera de hacer algo que la gente quizá había leído en los diarios. Pero eso da lugar a cosas maravillosas. Me hace pensar en una frase de Aaron Appelfeld, que es un escritor que yo quiero mucho, y que tiene una frase que a mí me gusta mucho, porque tiene mucho que ver con el cine y con todo lo que estamos hablando, y que dice, en una entrevista con Philip Roth, un libro muy lindo que se llama Hablemos de Trabajo, creo que se llama en castellano, en francés se llama Hablemos de Trabajo, no me acuerdo cómo se llama en inglés, son entrevistas con escritores, y entonces en un momento él dice, usted sabe, las cosas más verdaderas son las más fáciles de falsificar. Y eso tenía que ver con esa... Hay un cuentito de Apollinaire también con esas falsas actualidades. Bueno, me fui, pero no importa, ya vuelvo. Sí. Yo quería, a ver si podría decir algo, a lo mejor lo saco un poco del tema, pero en relación a tomar una novela y pasarla de lenguaje, digamos, hacerla cine, me parece que tiene que ver con la traducción, ¿no? En la medida que son lenguajes. Si podría comentar algo sobre eso. Bueno, sí, en realidad creo que tiene que ver con un poco con lo que le decía, es un poco el mismo trabajo, es decir, el guión, la escena que yo le decía de Hitchcock, que dura unos 40 segundos, lamentablemente no había pensado en eso antes de viajar, porque si no tengo en casa seguramente la novelita de Ulrich y hubiera ido a mirar un poco, pero estoy seguro que eso deben ser 4 páginas, 5 páginas en la novela. Es decir, ahí la idea del guionista seguro que fue Hitchcock, pero tenía un muy buen guionista, que era Ernst Lehmann, que era un hombre de imagen. Ahí es, el mal guionista va a tratar de hacer lo que se llama la adaptación fiel. Y entonces, generalmente es, por decirlo de manera un poco así cotidiana, es un plomo, ¿no? El buen guionista va a decir, bueno,